Hacerlo, vamos a orar. Señor y Padre nuestro que estás en los cielos, alabado sea tu nombre siempre. Estamos en esta hora muy contentos con este sábado que tú nos ofreces, y antes de trazar tu palabra queremos que nos dirijas con tu Santo Espíritu, que al abrirla podamos tener entendimiento y sabiduría y también decisión de hacer tu voluntad y de prepararnos para el gran día que se aproxima, como es el regreso tuyo a esta tierra. Bendícenos a todos los que estamos acá reunidos virtualmente y a quienes en algún momento también puedan tener la oportunidad de escuchar este mensaje, que sea para crecimiento espiritual y para tu honra y gloria tuya. Que al abrir tu palabra, oh Señor, podamos entender qué es lo que el Espíritu Santo quiere para nuestra vida. Dirígenos en esta hora, lo rogamos en Cristo Jesús. Amén. Muy bien, vamos a leer allí en el libro de Efesios, el capítulo 1, versos 4 al 6. Dice la palabra del Señor lo siguiente: según nos escogió Él, Cristo, antes de la fundación del mundo, para que fuésemos santos y sin mancha delante de Él, en amor, habiéndonos predestinado para ser adoptados hijos suyos por medio de Jesucristo, según el puro afecto de su voluntad, para alabanza de la gloria de su gracia, con lo cual nos ha sido aceptos en el amado, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados, según las riquezas de su gracia. Bien, el Señor nos escogió antes de la fundación del mundo. Imagínense, ni siquiera estábamos en este mundo, no habíamos sido engendrados, y ya el Señor nos escogió para que fuese interesante. Solo los santos y sin mancha entrarán al reino de los cielos. No te preocupes por eso. A veces nos preocupa, nos angustiamos y decimos, uy, no, esto debe ser muy terrible. ¿Cómo vamos a entrar sin mancha de pecado, sin nada, perfectos? Y es lo que el Señor quiere, y lo hizo desde antes de la fundación del mundo, escogernos y predestinarnos con ese propósito. Bien, en el último tema con respecto a la justificación, quiero aclarar algo, y es lo siguiente. Resulta que nosotros decimos que el Señor nos justifica sin nosotros, vamos a decir, ya tener todo perfecto. Veamos lo siguiente. Habíamos hablado en una ocasión sobre el indulto. ¿Y qué es el indulto? Es una medida especial de gracia por la cual la autoridad competente, un juez puede ser, perdona a una persona o todo o una parte de la pena a que habla siendo condenada en virtud de una sentencia firme. Es decir, que la persona, aunque tuvo algún delito, alguna cosa, el juez decide que esa persona quitarle una parte de la pena o indultarlo, decirle no, está libre, no hay ningún problema. Y nosotros nos sentimos como incómodos cuando hay un indulto. Pero ¿cómo va a ser posible si lo que se hizo fue así, 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 y sin embargo lo indultan? Pues bien, vamos entonces a estar mirando la segunda parte, que es la santificación, para mirar lo del indulto. ¿Qué pasa? La santificación es lo mismo que la conversión. Convertirnos. Entonces, decimos, esto es una mesa, un árbol, vamos a convertirlo en una mesa o vamos a convertirlo en una silla. Esta es un poco de lana que se le ha quitado a la ovejita y entonces se le hace un proceso, y con esa lana ahora vamos a hacer algún vestido o algún gorro o alguna cosa vamos a hacer con eso. Entonces hay una transformación, hay una conversión de cómo estaba al principio la materia prima a cómo ahora queda. Entonces, cuando hablamos de la conversión, tenemos que entender que hoy somos pecadores, pero que en medio de ese pecado Dios nos invita a santificarnos, no en el pecado,
sino abandonando el pecado. Pero ese es el asunto que a veces decimos, bueno, pero ¿cómo yo lo abandono si siempre sigo pecando? Y me moriré pecando. Pues vamos a mirar qué es lo que nos dice Romanos capítulo 7. Y en Romanos capítulo 7, voy a mirar allí desde el versículo 9 en adelante y después vamos a desglosar si la persona está convertida o no está convertida. Entonces prestemos bien atención porque a veces pensamos que la persona se convierte en el momento de recibir el bautismo y que si no recibe el bautismo todavía no está convertido. Y entonces hacemos una diferenciación dentro de la iglesia, los que están bautizados y los que no lo están. Y decimos, los que están bautizados los catalogamos o quizá los señalamos como que ya están convertidos, ya son nuevas criaturas. Y los que no están todavía bautizados, los vemos que todavía no son nuevas criaturas y por tal razón no están santificados. Entonces, esa es la forma como nosotros pensamos. Pero ahora miremos lo que nos dice el apóstol Pablo en el libro de Romanos, capítulo 7, versos 9 en adelante. Dice el apóstol Pablo, y yo sin la ley vivía en un tiempo, pero venido el mandamiento, el pecado revivió y yo morí. Y hallé que el mismo mandamiento que era para vida, a mí me resultó para muerte, porque el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, me engañó y por él me mató. De manera que la ley a la verdad es santa y el mandamiento santo, justo y bueno. La ley es santa, justa y buena. Verso 13, luego lo que es bueno vino a ser muerte para mí en ninguna manera, sino que el pecado para mostrarse pecado produjo en mí la muerte por medio de lo que es bueno, a fin de que por el mandamiento el pecado llegase a ser sobremanera pecaminoso. Porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, vendido al pecado. Porque lo que hago, no lo entiendo, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y si no quiero esto, y si lo que no quiero, esto hago, apruebo que la ley es buena. De manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí o vive en mí. Y yo sé que en mí, esto es, en mi carne, no mora el bien, porque el querer el bien está en mí, pero no el hacerlo, porque no hago el bien que quiero, sino el mal que no quiero, eso hago. Y si hago lo que no quiero, ya no lo hago yo, sino el pecado que mora en mí. Así que, queriendo yo hacer el bien, hallo esta ley, que el mal está en mí, porque según el hombre interior, me deleito en la ley de Dios, pero veo otra ley en mis miembros que se revela contra la ley de mi mente y que me lleva cautivo a la ley del pecado que está en mis miembros. Miserable de mí, dice el apóstol Pablo, ¿quién me librará de este cuerpo de muerte? Gracias doy a Dios por Jesucristo, Señor nuestro. Así que yo mismo con la mente sirvo a la ley de Dios, más con la carne a la ley del pecado. Es un asunto bastante difícil, ¿verdad? O sea, ya al entrar a vivirlo en nuestra vida, sentimos que deseamos hacer el bien, que queremos estar haciendo la voluntad de Dios, que sabemos que la ley es santa, es justa, es espiritual, es buena, que es dada por el Señor. Sabemos que no vamos a ser salvos por la ley, sino por la gracia, que el Espíritu Santo es el personaje principal para que actúe en nuestra vida si lo permitimos y entonces nos ayude a solucionar el problema. Porque el problema es que tenemos una naturaleza carnal, pero el Señor quiere una naturaleza espiritual. Pero siempre van a estar juntas, combinadas, la espiritual y la carnal.
Yo desglosé de una manera clara para mirar si esta persona está convertida o no, porque esta lucha que tenemos siempre la vivimos todos, no hay excepción de nadie. Pablo la vivió, cuanto más nosotros que también somos carnales. Entonces, al desglosarlo, yo voy a mostrarles a ustedes allí algo importante y van a pensar en su corazón, en su mente, si realmente esta descripción nos muestra a una persona convertida, sea hombre o mujer, o no. Entonces, lo desglosé de la siguiente manera. La ley es espiritual. Apruebo que la ley es buena, santa, justo y bueno. Listo. Pero entonces yo entro a analizar y miro que yo soy carnal, vendido al pecado. Lo que hago, no lo entiendo. Lo que aborrezco, eso me gusta. Eso es lo que yo hago. El pecado que mora en mí, o sea, la naturaleza pecaminosa con la que yo nací, la inclinación al pecado, me lleva siempre a la desobediencia. El querer el bien está en mí. Eso quiere decir que yo estoy convertido porque yo quiero el bien. No nos vamos a confundir ni a sacar conclusiones tan rápidas, ¿cierto? El querer el bien está en mí. Allí hay una conversión. Yo quiero ser convertido para la gloria del Señor, el querer el bien. El no hacerlo es la naturaleza pecaminosa. Entonces notamos que hay dos naturalezas, la naturaleza espiritual y la naturaleza pecaminosa. La naturaleza espiritual me lleva a que yo quiero que el querer el bien está en mí. Y la naturaleza pecaminosa, el no hacerlo, está en mí. Están las dos naturalezas. Es un problema bastante serio. Y si hago lo que no quiero, la desobediencia, es la naturaleza pecaminosa que hay dentro de mí. La naturaleza pecaminosa me lleva a hacer lo que yo no quiero. Y la naturaleza espiritual me lleva a hacer lo que el Señor desea que yo sea y debo hacer. Yo quiero hacer el bien. Entonces mi naturaleza de conversión está en mi vida, la naturaleza espiritual. El mal está en mí, también está en mí. Entonces, ¿qué pasa? La naturaleza pecaminosa. El hombre interior, que hay allí en el fondo, está la conversión, porque me deleito en la ley de Dios, me gozo en la ley de Dios, o sea que ahí hay conversión. El hombre exterior, que es la naturaleza pecaminosa, me deleito en la ley del pecado. Entonces, concluyo esta parte de la siguiente manera. Tenemos una naturaleza pecaminosa con la que nacimos y tenemos la conversión o la santidad o santificación. Entonces, la naturaleza pecaminosa la tenemos todos, en absoluto. No hay un ser humano después de que entró el pecado en Adán y Eva que no tenga la naturaleza pecaminosa. Nadie nace sin la tendencia al pecado. Muy importante eso. Entonces, la naturaleza pecaminosa nos dice que yo soy carnal, vendido al pecado, cualquiera de nosotros. Número 2, lo que yo aborrezco, eso hago. ¿Y por qué? Porque mi inclinación, mi naturaleza pecaminosa me lleva a hacer lo malo. Yo lo aborrezco, pero sin embargo, esa naturaleza que tengo pecaminosa me inclina, me lleva, casi que me obliga a hacer lo malo. El mal está en mí. El mal no está en la iglesia, no está en el vecino, el mal está en todos nosotros. Entonces a veces decimos que las cosas no funcionan porque el mal está en otra persona, está en nosotros. Me deleito en la ley del pecado. ¿Y por qué me deleito en la ley del pecado? Porque esa es mi naturaleza. Yo nací así. Entonces podemos decirle al Señor, podríamos decir en este momento, Señor, pues yo tengo una disculpa ante ti porque yo nací con esa naturaleza, con esa inclinación al pecado.
no pude elegir otra naturaleza. Entonces, como mis primeros padres cayeron en el pecado, pues yo adquirí esa naturaleza, no el pecado, sino la inclinación al pecado. Entonces, por eso lo que hago no lo entiendo. Y la conversión, entonces, el querer el bien está en mí. Me deleito en la ley de Dios. Lo que hago es el resultado del Espíritu Santo en mi vida. Sé que la ley es espiritual y apruebo que esa ley es buena. Entonces, mi pregunta es, y preguntémonos, ¿el apóstol Pablo estaba convertido cuando escribió esto? ¿El apóstol Pablo no estaba convertido cuando escribió esto? Y esas dos cositas están incluidas en él y están incluidas en ti y en mí. Entonces decimos, no, si estamos con esta situación que nos gozamos en la ley de Dios, pero a la vez hacemos lo contrario, decimos, no estamos convertidos. Creemos que estar convertido es hasta cuando todo sea perfecto. Y entonces ahí es el problema de no saber entender qué es la conversión, ¿verdad? Y qué es la santificación o la santidad. Entonces, en este relato de Romanos capítulo 7, podemos encontrar que el apóstol Pablo sí estaba convertido. Pero entonces usted se preguntará allí, no, no puede ser, porque él es carnal vendido al pecado. Él tiene ese deseo de obedecerle a Dios, pero resulta haciendo lo malo. Y entonces decimos, no, está en dos aguas, o es o no es. Tú y yo estamos en esas dos aguas. El apóstol Pablo lo estuvo igualmente. Y entonces para nosotros interpretamos que una persona convertida es una persona que jamás va a caer en el pecado y salió y se bautizó y nunca más volvió a pecar. Eso no quiere decir que disculpemos el pecado, pero cuando una persona se convierte a Cristo, la naturaleza pecaminosa sigue y permanece allí en el corazón del ser humano. Pero se bautizó, sí, se bautizó, pero el Espíritu Santo comienza a hacer un trabajo especial en el corazón y en la mente de cada uno de nosotros. Entonces, cuando ingresamos a la iglesia, estemos bautizados o no lo estemos, no hay acepción de personas ahí porque todos tenemos las mismas naturalezas, la naturaleza espiritual y tenemos también la naturaleza del pecado. Entonces, ¿qué vamos a hacer nosotros? No podemos ir al reino de los cielos, o somos o no somos, es la pregunta que nos hacemos. ¿Cómo es posible que este anciano de iglesia, que esta diaconisa, que el pastor, que este otro hermano ya debe estar convertido? Ah, entonces es cuando entendemos también lo que dice del viejo hombre. Tenemos el viejo hombre permanece allí dentro de nosotros y ese viejo hombre le luchamos y queremos que salga de nuestra vida, pero él permanece allí. ¿Cuándo va a salir de nuestra vida? Cuando tú y yo bajemos a la tumba, ese viejo hombre se acaba. Ah, no puede ser. Entonces, luego no es que está bautizado, sí está bautizado, pero las naturalezas permanecen ahí y ahí hay una lucha interna en donde el Espíritu Santo trabaja y también trabaja el enemigo, Satanás, obrando de tal manera que nosotros tenemos que estar tomando decisiones a diario y esas decisiones, para que sean sabias, tenemos que consagrar nuestra vida a Dios, permitirle a Dios que el Espíritu Santo trabaje en nosotros para que cada decisión y cada paso que demos, cada pensamiento, cada actitud sea consagrada a Dios y entonces tengamos una santificación para la gloria de nuestro Dios. Esa es la lucha de nosotros. Entonces, para mejor comprenderlo, tenemos, por ejemplo, en un vaso con agua turbia donde tiene una serie de arena y algunos desechos que recogimos de algún arroyo.
y está revuelta esa agua. Queremos tenerla clara. Entonces dejamos el vaso quieto y por un tiempo, media hora o más, en fin, toda esa arenita y todas esas, vamos a decir, esos palitos que quedaron ahí, van bajando y quedan en la parte baja o en la parte inferior del vaso. Y la parte superior queda el agua clarita. Entonces, esas son las dos naturalezas que hay. Mientras no movamos ese vaso, pues vamos a tener una parte clara de agua y otra parte que está contaminada con toda esa arena y esos residuos que están ahí. Pero si tú tomas ese vaso y lo agitas, entonces nuevamente la arena y todos esos residuos empiezan a dar vuelta en todo el agua de ese recipiente o ese vaso. Eso mismo pasa con nosotros en la naturaleza. Nuestra naturaleza pecaminosa permanece en todo nuestro cuerpo. Está centrada en nuestro corazón y mente. Mientras estemos buscando al Señor, entonces está quietica. Ahí está quietica, pero no se va a ir. Entonces, cuando yo busco al Señor en oración, en el estudio de su palabra, permitiendo que el Espíritu Santo obre en nuestra vida, en nuestra mente, en nuestro corazón, entonces, a pesar de tener esa naturaleza pecaminosa, yo sé que la ley es espiritual, apruebo que es buena, apruebo que estudiar la Biblia me es benéfico, apruebo todo lo que la Biblia me dice allí para hacerlo. Yo quiero hacer el bien, me siento especial para hacerlo y le pido al Señor que me ayude, pero entonces hay algo que no me deja. Entonces decimos, bueno, ¿tú para dónde te vas? Yo voy camino a buscar al Señor en el templo. Pero cuando voy para allá, mi naturaleza espiritual me está empujando a ir a estudiar la palabra de Él, a encontrarme con Él, a hacer su voluntad y a prepararme para el reino de los cielos y ayudar a otros. Pero entonces sucede algo. Voy camino a la iglesia, al templo, cuando de pronto me encuentro con un amigo y ese amigo me invita a ir a otro lugar. Y entonces yo soy el que toma una decisión. Así que tomé la decisión de ir a otro lugar, quizá a hacer cosas que no convienen. Puede ser a una fiesta, puede ser a una discoteca, puede ser a consumir licor, bueno, en fin, algo contrario a la voluntad de Dios. Y cuando estoy allí, entonces alguien me vio y dice, ese hombre no está convertido, porque si estuviera convertido no estaría en el lugar donde está. Entonces decimos, no, pero ¿cómo es el asunto? Ah, ahí estoy teniendo una lucha interna. Sí estoy convertido, pero todavía continúo con la lucha que hay interna en mi mente y en mi corazón. Es algo que el ser humano no comprendemos. ¿Cómo así? No puede ser, porque es que creemos que la conversión es que ya en su totalidad dejó el pecado y entonces ahora está convertido. Entonces, usted pensará en este momento, o sea que yo puedo estar convertido y seguir pecando. No puede ser, porque si está convertido no peca. Bueno, entonces ahora pensemos, si yo estoy convertido, siempre tendré un problema para esa conversión y es que tengo la naturaleza pecaminosa y la naturaleza pecaminosa es la que no me deja en un momento dado avanzar, pero sin embargo avanzo en algunas cosas. Y entonces por eso dice el apóstol, yo quiero hacer el bien, está convertido. ¿Qué más quiere? Yo quiero hacer el bien, el hacer el bien está en mí, pero entonces hay otra ley que me lleva a la desobediencia. Ah, el yo convertido es el que cuenta delante de Dios, el yo convertido. Entonces, no el yo pecaminoso. A ver si lo comprendemos. Está el yo, pero está dividido en dos yo. El yo convertido y el yo pecaminoso. El yo pecaminoso es con la naturaleza con la que
heredé de mis padres. Esa naturaleza caída que venimos heredando desde cuando Adán y Eva pecaron. Es la inclinación al pecado, más no el pecado. Y el yo convertido es la tarea que está haciendo el Señor en mi vida, la parte espiritual. Entonces, Pablo estaba convertido, sí, pero nosotros como humanos siempre estamos mirando la parte negativa y la evaluamos con la parte positiva y decimos no, o es o no es. Pero el Señor no se está fijando en la parte negativa, sino en la parte positiva. Entonces decimos, bueno, ¿en cuál de las dos, aunque todos tenemos las dos naturalezas, en cuál de esa naturaleza el Señor se fija? El Señor sabe que nosotros no pedimos la naturaleza pecaminosa, pero que está ahí. Él no se fija en esa naturaleza pecaminosa. Él se está fijando en la naturaleza convertida o la naturaleza espiritual. Entonces, ¿cómo lo podemos comprender? Cuando miramos allí en Romanos capítulo 8, verso 1 dice, ahora pues ninguna condenación hay para los que están en Cristo Jesús. ¿Quiénes? Los que no andan conforme a la carne, sino conforme al Espíritu. Entonces, aunque está en la carne, la persona busca andar en el Espíritu, pero sigue en la carne. ¿Cómo así? Sigue en la carne en el sentido de que tiene la inclinación al pecado, no que esté produciendo frutos de la carne, pero tiene esa inclinación. Y el Señor dice, yo lo entiendo, yo lo entiendo, pero Él mira que si yo estoy en Cristo, y estar en Cristo es que Cristo está haciendo una obra en mi vida porque yo lo estoy permitiendo y el Espíritu Santo está trabajando. Y aunque me tropiezo y caigo, y quizá me raspo y sale sangre, dolor, tristeza, amargura, sin embargo, en medio de esas caídas, el Señor me levanta para continuar. Está viendo mi naturaleza espiritual, no la naturaleza pecaminosa. Entonces está viendo cómo yo estoy luchando por mi conversión, aunque están esas dos naturalezas que allí luchan. Entonces, ¿qué hace el Señor? Dios nos acepta como los seres humanos perfectos que anhelamos ser. Dicen, bueno, tú no eres perfecto en todo el sentido de la palabra, pero el Señor está mirando que nosotros estamos tras de la perfección o tras de la santidad. Entonces, cuando nosotros vamos a ver allí el apóstol Pablo en el libro de Colosenses, vamos a mirar el libro de Colosenses, podemos comprender mejor lo que el Señor nos quiere decir con respecto a esta partecita. A Filipenses, capítulo 3, dice el apóstol Pablo, verso 8, y ciertamente aún estimo todas las cosas como pérdida por la excelencia del conocimiento de Cristo Jesús. He conocido a Jesús, todo lo veo oscuro, no me sirve para nada, porque por la excelencia del conocimiento de Jesús, mi Señor, por amor del cual lo he perdido todo y lo tengo por basura para ganar a Cristo. Yo todo eso lo dejo a un lado, no tiene valor para mí por el amor a Cristo y ser hallado en Él, no teniendo mi propia justicia, no, que es por la ley, cuando yo estoy buscando ser justo, guardando sus mandamientos, creyendo que guardándolos soy salvo. La ley se debe dar en la vida tuya y en la mía como el resultado de mi relación con Jesús, no el fin. Entonces hay que tener cuidado con eso. Entonces ahora dice, a fin de conocerle, verso 10, y el poder de su resurrección y la participación de sus padecimientos, llegando a ser semejante en su muerte, si en alguna manera llegase a la resurrección de entre los muertos. Y él dice, el verso 12, no que lo haya alcanzado ya, ni que ya sea perfecto. Quiere decir que estaba trabajando en su conversión, permitiéndole al Espíritu Santo, pero él dice, bueno, no que ya lo haya alcanzado todo, no que yo ya soy totalmente perfecto, ya mi naturaleza pecaminosa se murió, no, porque la naturaleza pecaminosa permanece
hasta que bajemos a la tumba. Ese es un problemita que lo hemos tenido toda la vida, pero eso no es disculpa para seguir pecando. Y entonces ahora nos dice, no que ya lo haya alcanzado, ni que ya sea perfecto, sino que prosigo por ver si logro aferrarme o cogerme a aquello por lo cual fui también tomado o cogido por Cristo Jesús. Hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás y extendiéndome a lo que está delante, prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Él se olvida de todo ya lo de atrás, ha pedido perdón a Dios, está creciendo en la gracia, ya no le importa lo de atrás, continúa aferrándose más a Cristo por medio del Espíritu Santo, sigue avanzando día tras día hasta que al fin lo logre. Pero mire lo que dice. El verso 14, prosigo a la meta, al premio supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Así que todos los que somos perfectos, esto sintamos. Y si otra cosa sentís, esto también os lo revelará Dios. En el versículo 12 dice que no lo ha alcanzado todo, que dice ni que ya sea perfecto. No, todavía no lo ha alcanzado ni que ya sea perfecto. Pero ahora menciona y dice que los que somos perfectos. Entonces todo es gradual. ¿Qué pasa? El apóstol Pablo está mencionando que hasta donde él ha crecido en la gracia, todavía no ha alcanzado el punto máximo. Y de paso les digo que aún en la eternidad no vamos a alcanzar el paso máximo de decir ahora sí soy perfecto en todo, porque seríamos idénticos a Dios, ya pasaríamos a ser Dios. Siempre estaremos en el cielo avanzando en el estudio de la palabra de Dios, avanzando en conocimiento, avanzando en perfección día a día. Entonces el apóstol dice, bueno, hasta donde yo voy, pues no siento que yo ya lo haya alcanzado. Pero más adelante dice, y los que ya somos perfectos. Entonces, ¿cómo así? Un niño, mientras está pequeño, si está en los días de consumir leche todavía materna, ¿cierto? Es normal y más adelante se le da en biberón leche, entonces es normal que verlo, está con sus pañales, etcétera, pero ya un adulto seguir consumiendo leche en biberón y quizás tratar de hablar como un bebé, pues ya decimos, aquí hay algún problema, o está loco, o algo le pasó porque no puede estar actuando como un bebé. Entonces, el bebé hasta donde va consumiendo leche en un biberón, ese bebé es perfecto en su crecimiento, perfecto. No se nos sorprende verlo así. Y el adulto, cuando ya no consume leche en un biberón, sino ya consume alimento sólido, entonces decimos que hasta ese momento va perfecto, pero que todavía necesita seguir creciendo y tener más fortaleza. En la vida espiritual lo mismo pasa. Cuando yo estoy trabajando mi vida espiritual, el Espíritu Santo está cooperando conmigo desde que yo lo permita y hasta donde voy digo, yo soy perfecto. ¿Y cómo así? Entonces, más de uno va a decir, usted no es perfecto porque usted a veces dice mentiras, porque usted a veces hace esto, usted va en contra de la voluntad de Dios, usted a veces le da mal genio, usted esto y lo otro, entonces todavía usted no es perfecto. Porque nosotros, el Señor dice, cierre la boca, por favor, no diga nada porque usted no conoce el corazón de nadie. Entonces no conoce el corazón de este hombre o de esta mujer, no puedes decir nada, por eso no juzguéis para que no seáis juzgados, porque yo los voy a juzgar también. Entonces, ¿qué sucede? Yo sí sé si esa persona, aunque tiene esas dos naturalezas, entonces sí está buscando su perfección, está buscando su conversión. Que de vez en cuando tiene momentos difíciles y entonces es mentiroso o cayó en adulterio o en fornicación o hizo un mal negocio o algo, diciendo, no, pero no puede ser.
hay que hacer algo con esta persona porque no está perfecto. Hasta ese momento va perfecto, pero su naturaleza pecaminosa está allí también trabajando y el diablo trabajando y el Espíritu Santo igualmente. Entonces, de nosotros también depende cómo va a ser ese crecimiento espiritual diario, la conversión. Entonces, quisiera que miráramos un asunto en cuanto a los pecados, para que lo comprendamos bien así. Entonces, hay pecados intencionales. ¿Cuáles son esos pecados intencionales? Son pecados que Dios no cubrirá. Él no va a cubrir pecados intencionales, pecados que una persona decide cometer con el pleno conocimiento que es algo impropio, ¿cierto? Entonces, son pecados intencionales, pero vamos a aclararlos bien. Tengo aquí 3 clases. Número 1, la rebelión. Son aquellas personas que piensan que las normas divinas no valen y quien las obedecen son tontos. Entonces hacen lo que quieren con el conocimiento claro de que eso está mal. No hacen lo correcto, sino lo incorrecto. Son rebeldes. Entonces, cualquier pecado del cual no estemos dispuestos a arrepentirnos, jamás será cubierto por el manto de la justicia de Cristo. Sé que es pecado, pero no me arrepiento y así me pierda y miren a ver qué hacen, pero yo, a mí no me interesa y sigo haciendo y cometiendo el mismo pecado sin arrepentimiento de nada, entonces ese es un pecado de rebelión. Otro caso sería el pecado de la presunción. Es todo pecado que queremos justificar. Entonces alguien dice, bueno, se me hace imposible vencer el hábito de fumar. Y cree firmemente que Dios entiende su situación y lo perdonará a pesar de todo. Eso es presunción. O sea, él tiene el problema de fumar. Listo, tiene el problema de fumar. Está la naturaleza pecaminosa y está la naturaleza espiritual. Pero él no trabaja, no deja trabajar bien al Espíritu Santo y entonces siempre va a haber una disculpa de su pecado. ¿Y qué dice? No, pues mire, pues es que yo entiendo, el Señor entiende que yo pues tengo este vicio de fumar y como Él entiende, pues Él me va a perdonar del todo. De todas maneras, Señor, tú sabes que esa es mi naturaleza y tengo esa inclinación, entonces por esa razón yo fumo, entonces pues yo sé que tú me vas a perdonar. Ese es el pecado de la presunción. Ahora, la victoria sobre cualquier pecado está al alcance de todo cristiano. De todo cristiano. No existe un pecado imposible de vencer. Entonces usted ya estará pensando, bueno, esto está como grave para yo ser salvo porque tengo este o y pecado y entonces, quién sabe, es imposible de vencer. No hay pecado que no se pueda vencer, porque entonces tendríamos que decir, bueno, entonces la gracia del Señor cubre hasta cierto punto y entonces lo demás, ¿qué hacemos? Entonces, ¿tenemos que estar sin pecado para entrar al reino de los cielos? Claro que sí. Pero eso lleva un proceso, no se preocupe, vamos mirando por partes. La naturaleza espiritual nos lleva a hacer la voluntad de Dios, el Espíritu Santo trabaja sobre eso, y la naturaleza carnal nos lleva al pecado y el diablo trabaja sobre eso. Entonces, hay una lucha interna entre nosotros y esos pecados de presunción tienen que salir. Ahora, ¿qué es la doctrina mortal? Otro pecado. Negar a Jesús como nuestro Salvador personal y nadie podrá ser salvo si no conoce la verdad que es Cristo y se niega a creerla. No, yo no creo en Jesús, no creo en Dios, no creo en nada. Ese también es otro pecado intencional que tiene que ver con negar al Espíritu de Dios. Dios puede aceptar a la gente que piensa que algo es correcto cuando a sus ojos es incorrecto. Bueno, Dios, ¿qué hace? Acepta a las personas. Dice, aunque está en lo incorrecto, yo lo acepto, yo lo amo, pero siempre y cuando no traten de justificar su conducta
o ser rebeldes contra sus leyes. Es muy claro eso. Entonces, ¿cuáles son los pecados que el Señor cubrirá? Entonces decimos, los pecados intencionales, la rebelión. A mí me interesa lo mismo, hago lo que quiera, el Señor sabe, y me disculpo con eso, bueno, y hago lo que quiera. Es el pecado de rebelión. El pecado de la presunción, tengo un hábito así, así, hago esto, el Señor sabe, Él conoce mi situación, sin embargo, yo sé que Él me va a perdonar. Sí, pero no hay pecado que no sea imposible de vencer, hay que vencerlo. Entonces eso es presunción. Y la doctrina mortal que nosotros decimos, no, yo no creo en Dios, no me interesa ninguna religión. Bueno, está bien que no le interese ninguna religión, pero que llegue a decir que no, que Cristo no existe, que eso es cuento, que eso es de por allá los cristianos, en fin. Bueno, ahora, ¿qué pecados Dios cubrirá? Cuando alguien sabe que está haciendo algo incorrecto, ¿será esto un pecado intencional que Dios no puede perdonar o cubrir con la justicia de Cristo? Vuelvo y pregunto. Cuando alguien sabe o tú sabes que estás haciendo algo incorrecto, ¿será esto un pecado intencional que Dios no puede perdonar o cubrir con la justicia de Cristo? No necesariamente. Veamos. Desesperado por obtener la victoria sobre el pecado. Es una actitud. Yo quiero obtener la victoria sobre el pecado. Tengo una actitud. Y la actitud positiva de tener victoria sobre el pecado. Y dos, hago un esfuerzo con la ayuda del Espíritu Santo para dejar el vicio. Entonces es una acción. Debo tener una actitud y una acción. Entonces voy a leer acá un testimonio y ustedes van a prestar bien atención a ver cómo analizamos esas dos partes, la naturaleza carnal y la naturaleza espiritual. Un adicto de droga escribió a un centro de rehabilitación la siguiente carta. He sido adicto desde los 13 años. Tengo dos hermanas menores. Mis dos hermanos más jóvenes murieron a causa del infierno del alcohol y las drogas. Mi padre también murió de lo mismo. Mi madre, quien prácticamente ha perdido la razón debido al alcohol, ha estado viviendo prácticamente en las calles. Mi abuso de la bebida y las drogas está empeorando. He experimentado la cocaína, la marihuana y otras drogas inyectadas. Este pasado fin de semana gasté $75 en cocaína sacando del dinero que tenemos reservado para pagar el alquiler de nuestra casa móvil. Debido a que gano $5,75 por hora, esto representa una porción grande de mi sueldo. Cada vez que uso drogas y alcohol, me digo a mí mismo, a mi esposa, a mi hijo mayor y al Señor nuestro Dios, que estoy arrepentido, que deseo dejar el vicio. Mi intención es que esa sea la última vez, pero nunca sucede así. Apenas 1 o 2 meses después, vuelvo a caer. Mi esposa, junto con otras personas que se preocupan por mí, continúa diciéndome que la única manera de vencer el hábito es haciendo una entrega total a Jesús. Mi esposa está escribiendo esta carta a máquina y me pregunta qué otra cosa quiero decir, pero mi mente no está muy clara y no puedo pensar en este momento qué más puedo decir, excepto hacer una pregunta. ¿Pueden ayudarme? Entonces reflexionemos un poco sobre esta carta. De hecho, vamos a mirar con unas preguntas. Cuando este joven bebe y usa cocaína, ¿sabe lo que está haciendo? Sí. Perfecto, él sabe lo que está haciendo. Número 2, ¿se arrepiente de su pecado? Según lo que miramos, sí, se arrepiente. Él consume,
Y después de que consume, dice, pero ¿qué me está pasando? Ayúdenme, ¿qué hago? No puedo seguir en esta situación. Está arrepentido. ¿Se está apartando del pecado? ¿Está intentando vencerlo? Sí, está intentando vencerlo. Pero cada vez vuelve y cae. Y cada vez que se mira, entonces decimos, no, pero ¿será que sí puede seguir adelante o no? Ahora preguntémonos lo siguiente, teniendo en cuenta esta historia. Si el arrepentimiento genuino incluye tristeza por el pecado, o sea, una actitud, me da tristeza, me siento mal, lo que yo hice, lo otro, ese drogadicto está haciendo eso. Cuando después que sale de eso dice, no, pero ¿qué es lo que yo estoy haciendo? Porque sigo drogándome, está esto mal, tiene una actitud, tiene tristeza por lo que está haciendo. Y un abandono del mismo, una acción. ¿Estaba aquel joven genuinamente arrepentido? ¿Será que sí estaba arrepentido o no lo estaba? Entonces, ahí es donde nosotros le miramos la naturaleza pecaminosa, decimos, no, no está arrepentido porque él sigue consumiendo, él ve que está haciendo mal, pero sigue consumiendo. Entonces, debe haber en nosotros una acción, una actitud. Es que él siempre dice, no, yo, ¿qué hago? Como yo quiero obtener la victoria sobre esto, yo le estoy pidiendo a Dios que me ayude, y entonces tiene una actitud, pero también un esfuerzo que tiene que hacer, es una acción para dejar el vicio. Entonces, pensemos, si Jesús está dispuesto más bien a aplicarle sus méritos divinos a las deficiencias de cualquier persona, pero entendamos bien esta partecita, no sea que se nos quiebre el puente. Jesús está dispuesto a aplicarle sus méritos divinos a las deficiencias de cualquier persona que tiene en su corazón el deseo de obedecer a Dios y que está haciendo esfuerzos para lograrlo. Pregunto, ¿podría aquel joven estar incluido, ser incluido? A veces decimos, no, no puede ser. Sí está incluido, porque aunque sigue en la droga, tiene una actitud, y la actitud es que se arrepiente después de haberlo hecho, se arrepiente. Y tiene también una acción, y esa acción es, yo quiero dejar el vicio. Señor, ayúdame, yo quiero dejar el vicio. Pero nada que lo deja. Entonces nosotros miramos en la parte de la, vamos a decir, la naturaleza negativa o la naturaleza pecaminosa. Pero el Señor está viendo que está haciendo un esfuerzo, pero que aunque hace ese esfuerzo, sin embargo, vuelve y cae. Entonces decimos, bueno, ¿será que sí está arrepentido o no está arrepentido? Es que a veces creemos que estar arrepentido es hasta que salió. Ahora salió de eso, ya está arrepentido, pero mientras no salga de eso, todavía no. Ahora veamos acá un caso. Por ejemplo, en el camino a Cristo nos dice, tú deseas hacer su voluntad, pero eres moralmente débil. Yo quiero hacer la voluntad de Dios, pero moralmente soy débil, esclavo de la duda, dominado por los hábitos de una vida pecaminosa. Entonces miremos a ese adicto. Un adicto no tiene absolutamente ningún control sobre sus hábitos pecaminosos, no lo tiene. Pero entonces, ¿qué pasa? Es débil, es débil. Ahora, mirando la misma cita, páginas 71 y 72, Camino a Cristo, otra frase dice, las promesas y resoluciones que haces son tan frágiles como telarañas. Este muchacho adicto, drogadicto, sus promesas son como telarañas. Desea salir de eso, pero sus promesas son como telas de araña. ¿Qué pasa con ese adicto? Nunca más lo haré. Sale el momento y dice, nunca más lo haré. Y 5 minutos después, nuevamente está en lo mismo. Entonces, otra frase nos dice, no puedes gobernar tus pensamientos, impulsos y afectos.
Entonces, ¿qué hace el adicto? Si un adicto experimenta el deseo de sus hábitos, tiene que satisfacerlo, no puede negarse a sus impulsos. Entonces, esa es la naturaleza pecaminosa. No, yo no puedo negarme a eso, yo sigo en eso. Pero el recuerdo de tus promesas no cumplidas, de tus votos quebrantados, debilita la confianza que tuviste en tu propia sinceridad y te induce a sentir que Dios no puede aceptarte. Eso te puede estar pasando a ti y a mí. No, es que es tanto lo que yo caigo en el pecado, es tanta mi maldad, es, mire, yo intento, pero nada, sigo cayendo, le he pedido a Dios, le he rogado, le he llorado, duró 8 días sin hacer eso, y otra vez vuelvo y caigo. Entonces yo creo que el Señor no me perdona. ¿Qué podemos pensar? ¿Será que Dios no perdona? Sí lo perdona. Él está mirando su naturaleza espiritual. Él sabe que en su naturaleza caída siempre va a tener raspones, golpes, se va a caer, se va a levantar, pero para eso el Señor lo ha justificado. Y al justificarlo le ha dicho, tú para mí eres justo, pero en la lucha que estás realizando yo te entiendo y yo te perdono y te acepto. Y entonces morí en la cruz del Calvario por ti, di mi sangre por ti, y entonces tú eres justo y tú eres santo ante mis ojos. No quiero que nos confundamos. El Señor no es que cubre los pecados y los mantiene ahí. Lo que pasa es que en la lucha de nosotros salir del pecado, creemos que cada vez que caemos, no podemos salir de ahí y el Señor no nos ha perdonado. El Señor nos ha perdonado, pero nosotros debemos tener una nueva naturaleza en Cristo. Esa es la lucha que tenemos constante. Entonces, ¿cómo es el asunto? Tenemos que tener un cambio de carácter. Si usted introduce basura en un computador, obtendrá basura como resultado. Entonces, la información incorrecta, resultados incorrectos. Una respuesta equivocada es una dificultad, pero no es la raíz del problema. Una respuesta equivocada. Ahora, la dificultad real en los procesos de la computadora se lleva a cabo, como por ejemplo el caso del carácter de nosotros. Que el carácter, lo que está dentro de nosotros, ese es el carácter, lo que está dentro de nosotros. Y la conducta es el producto o el resultado. Entonces, cuando tú compras una computadora, pareciera que viniera en blanco, pero no, el fabricante previamente para que funcione esa computadora le ha colocado alguna información. Pero si esa información se daña, no la podemos arreglar nosotros y tenemos que llevar la computadora al fabricante para que arregle esos procesos o esos caracteres que están allí. Entonces, la conducta, buena o mala, depende de la programación o el alimento de nuestro carácter. Entonces, las acciones son la repetición y entonces nosotros tenemos una acción y la repetimos constantemente, se forman hábitos y esos hábitos son los que forman el carácter. Entonces, tuviste una acción equivocada, pero no la volviste a repetir, pues eso no va a formar parte de tu carácter. Pero si esa acción es repetitiva, forma parte de tu carácter y se forma un hábito. Y los hábitos forman el carácter bueno o malo, dependiendo de cómo nosotros estemos trabajando y le permitamos al Espíritu Santo. Los pensamientos y los sentimientos se forman en nuestro interior, en nuestra mente y nuestro corazón. Entonces, Elena de White nos menciona que los pensamientos y los sentimientos combinados constituyen el carácter moral de la persona. Testimonios, tomo 5, página 290. Pensamientos y sentimientos unidos constituyen el carácter moral de la persona. Ahora, la tentación y el pecado no se superan con ajustes de la conducta. Entonces, rápidamente menciono, yo puedo arreglar muchas cosas exteriormente. Puedo dejar de fumar sin Cristo.
puedo dejar de mentir sin Cristo, puedo arreglar mi conducta en el vestuario, en mi vocabulario, en mi forma de actuar, puedo arreglar muchas cosas sin Cristo. Tú ya estarás pensando, no, pero es que dice que sin mí nada podéis hacer, dice el Señor. Pero cuando tú vas allí a San Juan capítulo 15, el Señor nos dice algo muy claro que tenemos que tenerlo muy en cuenta, y es San Juan capítulo 15, nos dice así: yo soy la vid verdadera y mi Padre es el labrador. Todo pámpano que en mí no lleva fruto, el pámpano es la ramita que sale del tallo principal. Toda ramita que en mí no lleva fruto, que no esté unida al tallo principal, entonces lo limpiará para que lleve más fruto. Dice, todo pámpano que en mí no lleva fruto lo quitará. En que en mí no lleva fruto lo quitará. Y todo aquel que lleva fruto lo limpiará para que lleve más fruto. Ya vosotros estáis limpios por la palabra de Dios. Permaneced en mí y yo en vosotros, como el pámpano no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Entonces, cuando no se permanece en Cristo, se pueden hacer muchas cosas sin Él. Entonces pareciera que como que nos estamos contradiciendo, ¿cierto? Si Él dice, sin mí nada podéis hacer, pero entonces sin Él yo puedo dejar de fumar, sin Él puedo dejar el adulterio, sin Él puedo dejar la fornicación, sin Él puedo dejar de mentir, sin Él puedo hacer muchas cosas que se convierten en una conducta externa, pero internamente estoy mal. Y entonces el Señor me dice, si yo no llevo fruto en Él, si esas cosas que yo estoy realizando no son el resultado de Cristo en mi vida, pues me quitará. No es un pámpano que esté funcionando. Pero cuando ese pámpano está unido a Cristo, las cosas son totalmente diferentes. Entonces, si permanezco en Él, Él me va a limpiar. Y la tarea mía es tener una actitud, ¿cierto?, frente al pecado, y también, aparte de la actitud, debo tener una decisión de actuar. Es muy importante que tengamos eso en cuenta. La tentación siempre estará. Entonces, el carácter significa que debe haber un cambio en la forma de pensar y en la forma de sentir, un cambio. Ese cambio no es de la noche a la mañana. Ese cambio no es que tú entraste a la pila de una forma y saliste de otra. Claro, tú lees y quizá vas a pensar, no, pero el pastor no mira ya que dice que en nueva criatura es sí, pero no es nueva criatura, pero el cambio va progresivo. Porque si fuera instantáneo, toda persona no era sino llegar a cualquier iglesia, mire, yo tengo estos y estos y estos defectos de carácter y me dicen que si yo me bautizo, nueva criatura es, se me quita todo eso, entonces métame en la pila o allá en el río. No, lleva un proceso. Ese proceso, aunque me he bautizado, va cambiando lentamente, me estoy afianzando en mi mente y en mis emociones a cambiarlas con el poder del Espíritu Santo, lo que hay allí. Entonces, esa es la lucha que está entre la naturaleza pecaminosa y la naturaleza perfecta o la naturaleza divina. Entonces, puede tomar meses, puede tomar años, y por eso algunos dicen, oye, pero ese hermano lleva tantos años en la iglesia y sigue siendo el mismo. Entonces, la formación del carácter requiere una conversión. De la computadora, cuando está mal, le arreglan todos los programas y entonces lo básico por el fabricante, y entonces nosotros nacemos en un determinado grado de programación. ¿Qué hace el Señor? Nos programa nuevamente la parte mental y emocional. ¿Quién la hace? El fabricante. ¿Y quién? El Espíritu Santo. Comienza a trabajar en la parte mental y emocional. Y nacemos con caracteres defectuosos, nacemos con rasgos y genes y cromosomas defectuosos, pero el Señor dice, bueno, ustedes tienen la tendencia al mal, hay tendencias heredadas que vienen de nuestros padres y hay tendencias cultivadas, como lo dice Deseado a todas las gentes, página 263. El Salmo 51:5, también David nos menciona algo interesante allí, Salmo 51:5, y nos dicen,
He aquí en maldad he sido formado y en pecado me concibió mi madre. Yo nací con la naturaleza pecaminosa y entonces me concibió así mi madre. Nací, he sido formado en pecado, no que nazca con pecado. Entonces se nos dañó la programación inicial porque los primeros padres decidieron dañar, desobedecer a Dios y los hijos disfrutaban de ahora los hijos disfrutan de una vida física, pero nacieron muertos espiritualmente. Ojo con eso. Nacieron muertos espiritualmente. ¿Qué pasó? Adán y Eva fueron hechos a imagen y semejanza de Dios, pero ahora ellos engendraron hijos a imagen y semejanza de Adán. Ya era naturaleza caída. Por esa razón, los hijos disfrutaron de una vida y la generaciones de una vida física buena o regular, como la hayan querido llevar, pero nacieron muertos espiritualmente. Por eso dice, el día que pequen morirán. Entonces decimos, ¿cómo? ¿Cayeron inmediatamente? No, se murió la parte espiritual. Nosotros nacemos espiritualmente muertos, pero nacemos físicamente vivos. Ahora que estamos en este momento, el Señor quiere que nosotros tengamos una vida espiritual. No la tenemos, entonces estamos muertos espiritualmente, pero el apóstol Juan también nos habla algo interesante, Juan 3:3, que nos dice que nosotros debemos nacer de nuevo para vida eterna, tener una mente nueva, un corazón nuevo. Cambia la forma de pensar, la forma de sentir. Entonces, cuando hablamos en Efesios capítulo 2, verso 1, recordemos, tengamos bien en cuenta ese texto, encontramos Efesios 2, 1. Allí nos menciona con claridad que nosotros debemos tener una naturaleza espiritual no caída. Entonces dice así, Efesios 2, 1. Y Él os dio vida a vosotros cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Nosotros nacemos muertos en delitos y pecados, pero si es que estamos naciendo, pero no hemos cometido ningún delito, pero estamos muertos físicamente hablando, en la parte moral está mal, entonces ahora el Señor nos dio vida para que estábamos muertos en delitos y pecados. En conclusión, el Señor pide que seamos transformados. ¿Quién transforma eso? ¿Quién hace la conversión sino el Espíritu Santo? Entonces, recordemos, el Espíritu Santo trabaja en nuestra vida, si nosotros se lo permitimos. El Espíritu Santo hace una tarea que ni tú ni yo la conocemos cómo la hace, pero transforma. Transforma al más terrible, al más sanguinario, al más mentiroso, al más adúltero, lo transforma el Espíritu Santo siempre y cuando nosotros lo permitamos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Señor, aquí estoy. Tú sabes que yo tengo una naturaleza pecaminosa y tengo una naturaleza espiritual. Estoy buscando salvarme, pero mientras estoy buscando salvarme, la otra naturaleza hace el esfuerzo por detenerme y no hacer lo que yo quiero para vida eterna. Entonces, Señor, quiero que tú me ayudes con tu Santo Espíritu a que yo pueda tener el triunfo sobre el pecado. Entonces, Jesús ya murió en la cruz por nosotros, nos justificó como personas, como si no hubiésemos pecado, pero necesitamos ser salvos por su gracia. Y entonces, ¿qué hay que hacer? Sencillamente, vamos a Jesús, queremos ser santos. Y para ser santos, el Señor nos está mirando en la naturaleza espiritual y no en la naturaleza pecaminosa. Entonces, si nos mira la naturaleza espiritual, pues es una gran bendición para tú y yo, porque estamos buscando la salvación en el momento correcto y a la hora correcta. Entonces, ¿qué hace el Señor? Sí, yo sé que él ha pecado, que él ha tenido estos inconvenientes, pero que yo veo su deseo, su anhelo de salir de ahí, y entonces yo lo justifico porque veo que él está haciendo un esfuerzo con el Espíritu Santo para ser santificado. Entonces, mis queridos hermanos y amigos, nosotros pidámosle a nuestro Dios que nos ayude a comprender que a pesar de las caídas que nosotros tenemos, el Señor está mirando
cómo estoy yo creciendo en su gracia. Y para crecer en su gracia, tengo que estudiar su palabra, entrar en oración, hacer su voluntad, entrar en ayuno, pedirle a Él que me ayude, porque mi naturaleza pecaminosa permanecerá hasta que me muera, pero la naturaleza espiritual y perfecta la estoy buscando día a día. ¿Y quién la está haciendo? El Señor. El Señor no cubre los pecados. No, Él no cubre los pecados. El Señor ve que yo caigo y me levanto, caigo y me levanto, pero está mirando la actitud que yo estoy tomando, que estoy buscándolo a Él de corazón, que estoy clamándole a Él para que el Espíritu Santo transforme mi mente y mi corazón. Entonces, Él, ¿qué hace? Aunque Él ha caído, se mantiene. Me dicen que Él verá caído, se mantiene, me busca. Entonces, yo lo justifico y yo lo santifico. Es algo que en nuestra mente nos queda como, o sea que el Señor justifica el pecado. No, el Señor está justificando la actitud y la acción que nosotros tengamos frente al pecado. Por eso el Señor dice, tú no lo entiendes y por esa razón no juzgues, porque nosotros decimos, ese que está en adulterio, ese no se salva, ese que se divorció, ese tampoco se salva, ese que hizo aquel robo tampoco se salva, porque es que no está convertido, es lo que pensamos. Entonces el Señor nos da una palmadita en el hombro y dice, no juzguéis, porque yo conozco el corazón de esas personas. Yo sé quién es esa persona, así que déjame, yo juzgo. Y yo sé cuál es la lucha que tiene esa persona en cuanto a la salvación. Así que yo sabré si lo justifico o no. Entonces, por esa razón, pidámosle a Dios hoy en nuestro corazón que nos ayude a tener la santidad. Y ahora decía, no hay pecado que no se pueda vencer. Sí se puede vencer en el poder de Dios. Porque si ustedes me dicen que hay algunos que no se pueden vencer, entonces lo que hizo Jesús en la cruz fue en vano. Y si Jesús murió en la cruz por nuestros pecados, quiere decir que Él nos dará el triunfo sobre el pecado y la vida eterna. Así que mi invitación en esta hora es a consagrar nuestra vida a Dios, permitirle que haya un cambio de carácter en nosotros. Los hábitos que tenemos sean convertidos a hábitos que glorifiquen el nombre del Señor. Es tarea de toda la vida. La conversión es tarea de toda la vida. No pensemos que por ser bautizados ya estamos convertidos. Hay que continuar la tarea. Aún bajando a la tumba, el Señor estará justificándonos y santificándonos si nosotros estamos creciendo en su gracia. Les invito para que tengamos una oración de consagración a Dios. Querido Dios y Padre nuestro que estás en los cielos, en esta hora, oh Señor, no entendemos los misterios que tú has dejado para el crecimiento espiritual de cada uno de nosotros. Hoy, Señor, comprendemos en una forma muy somera, muy corta, que tú no es que estés justificando los pecados de nosotros, sino que tú estás mirando la lucha que cada uno de nosotros tenemos para vencer el pecado y alcanzar la eternidad. Por eso, oh Señor, gracias al sacrificio de Cristo Jesús en la cruz del Calvario y a su sangre, podemos reclamar la justicia tuya en nuestra vida. Pero sabemos que el manto de justicia de Cristo no cubre pecados, pero sí nos ayuda a triunfar sobre el pecado. Ayúdanos, oh Padre, para que tengamos un carácter que se glorifique tu nombre y sea el carácter implantado por el Espíritu Santo. Acompáñanos siempre en esta tarea, en este crecimiento, y que antes que bajemos a la tumba podamos bajar a cuentas contigo y bajemos santificados para que cuando resucitemos, resucitemos para vida eterna glorificados. Lo rogamos todo en los méritos de tu Hijo amado Jesús. Amén.